Buenos días, buenas tardes, en función de cuándo estén viendo este video. Esta es la clase 1 que yo les había pasado ya antes. Y bueno, voy a explicarla creo que en dos videos porque puede ser un poco larga. No sé si ya la han visto la presentación. Y es básicamente de cómo se funciona MATLAB y de los comandos básicos que vamos a utilizar, ¿verdad? Para el curso. Recuerden que pueden hacerme cualquier consulta a mi correo y también ahora que el asistente me ayudó a crear el Slack, y por ahí les escribí un mensaje, pueden hacerme cualquier consulta, puede ser ya sea en cualquiera de los grupos o individualmente a mí, digamos, puede ser de cualquier forma. Y lo que está relacionado con la parte de la teoría, tienen que sí hablarlo con el profesor Henry mediante correo, por el momento, con correo electrónico. Entonces, bueno, voy a comenzar. Y la idea sería entonces que yo les cargo estos videos y en el momento de la lección, que sería los miércoles, ¿verdad? En el horario que tenemos establecido, conectarnos mediante Slack o vía correo electrónico para atenderles consultas si tienen alguna sugerencia respecto a la materia. Recordarles también que las clases van a reiniciar el 13 de abril, o sea, no tienen que verlo exactamente estos días, estos videos, pero pueden irlo desde ya aprendiendo, ¿verdad? Para tomar un poco más de volados respecto a MATLAB. Entonces, bueno, voy a iniciar. ¿Qué es MATLAB? Como aquí se indica, MATLAB combina un entorno de escritorio perfeccionado para el análisis iterativo y los procesos de diseño con un lenguaje de programación que expresa las matemáticas de matrices y arrays directamente. Básicamente esto es un lenguaje de programación que tiene una licencia que hay que pagarla, y este es el más utilizado, digamos, en la universidad, en ingeniería. Entonces este es el que vamos a ver. ¿Cómo lo pueden descargar? Bueno, ahí ustedes tienen una línea para descargarlo, ¿verdad? Es una dirección electrónica de la universidad y también se les proporciona ahí lo que es la licencia. En caso de dudas de la programación, perdón, de la activación y de la instalación, pueden preguntarle a este correo, a don Leonardo Jiménez, o a mi persona, a mi correo. Les pregunté por un correo y me dijeron que, bueno, la gran mayoría no tuvo problemas, que algunos instalaron el 2019, que, bueno, no hay problema, está bien, es muy similar al 2018. En mi caso, yo en mi computadora personal uso el 2019 también, pero sin embargo, si instalaron el 2018 no hay ningún problema. En la línea que se observa acá, en esta ruta, ustedes pueden ingresar para tener mayor información sobre los fundamentos de MATLAB, ¿verdad? Básicamente los comandos generales, cómo funciona el entorno y demás. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? Entonces les decía que utilizamos MATLAB porque es una de las herramientas de programación más utilizadas, que la universidad tiene la licencia, no crean que esta licencia es barata. Aprovechando esa facilidad, es por eso que utilizamos esta herramienta de programación. Yo creo que ya ustedes han llevado otros lenguajes, me parece, en la carrera, como lo que es Java, pero también existen otros programas, ¿verdad? Como son Python, R, SageMath, Visual Basic, entre otros, que también hacen tareas similares. Sin embargo, algunos de ellos tendrán licencia, otros no. Y bueno, pueden ser útiles para su carrera profesional. Sin embargo, aquí vamos a aprender a usar MATLAB. En esta figura ustedes pueden ver lo que es la interfaz de MATLAB, ¿verdad? Que está compuesta por algunas subventanas, llamémoslas así por el momento, que son importantes, como es el current folder, ¿verdad? Sería donde la carpeta en la que estamos trabajando en ese momento. Existe otra que se llama el command window, que es una ventana de comandos, donde yo puedo poner comandos o cualquier suma, multiplicación, ¿verdad? Operaciones básicamente, que son realizadas en el momento. Y el workspace, o donde aquí se establecerían las variables declaradas. Es decir, si yo creo variables, aquí yo las podría ir viendo. Aquí muestro también otra subventana que hace falta aquí, que no está, que se llama el historial de comandos. Esto es que si yo voy creando comandos, en la ventana de comandos, yo los voy a poder ir viendo en un historial que se va creando acá. Entonces ahora vamos a entrar un poco a lo que es el programa. Si quieren ustedes, bueno, después de este video lo pueden ir abriendo o desde ya.
yo les voy a compartir mi ventana de MATLAB, ¿verdad? Como les dije, yo estoy utilizando la versión R 2019B, pero escogimos la 2018 porque es la que tiene el laboratorio de cómputo. Dada la emergencia nacional, no pudimos trabajar en ella, pero bueno, si ustedes tienen esa versión, es muy similar a esta, y si quieren esta, pues perfecto. Entonces, como les decía, aquí ustedes pueden ver en mi computadora lo que es el current folder, ¿verdad? O en la carpeta que yo estoy trabajando en el momento, que en este momento no estoy trabajando en nada. Esta otra línea que es la de comandos, ¿verdad? Command window. Aquí puedo hacer diferentes operaciones, por ejemplo, 5,5. Y me creó un resultado que se guarda en una variable default ans. Como pueden ver aquí en el workspace, se está guardando en una variable answer con un valor de 10. Y bueno, aquí ven que tampoco tengo el command history, me falta esa subventana, pero ¿cómo lo puedo observar? Pues entro en la pestaña de home, me dirijo a layout y allí puedo entonces entrar al command history y lo adjunto aquí con Dot, y ya entonces puedo ver las operaciones que he hecho anteriormente. Bueno, yo ya he estado trabajando en otras operaciones y la última que hice fue 5,5, ¿verdad? Que es la que se muestra acá. Entonces, aquí, por ejemplo, pueden ver cómo se van guardando las variables. Si uno le da doble clic, les dice que se guardó un 10 en formato o el indicativo de que es un dato double, ¿verdad? Que eso tiene que ver con que es un número y la cantidad de decimales. Pero en este caso, para esta primera clase no vamos a entrar a detalle en cuanto a esto. Vamos a ver más que todo el uso del entorno del programa, ¿verdad? Entonces recordar que, bueno, en este caso abrimos la variable y se crea una pestaña en variable, que es donde ustedes pueden ver ese resultado. Pero por el momento estamos en home. Voy a cerrar aquí la variable. Es donde estamos trabajando. Siempre la pestaña home. Ok. Continuando con la presentación. Existe otra pestaña, como pueden observar, que es la pestaña editor. En esta yo puedo crear lo que es todas las rutinas y programación. Y más adelante vamos a ver un par de conceptos que son muy útiles, para el cual es muy útil el editor. Entonces vamos a volvernos al MATLAB y voy a buscar ese editor. Como pueden ver aquí al momento no aparece. Tengo Home, Plots y Apps. Plot y Apps. Pero ¿cómo hago para cargarlo? Bueno, para cargarlo yo necesito crear un nuevo script. Es como la forma de crearlo. Entonces yo le puedo dar directamente aquí, nuevo script. Y al darle clic, ahora creé un editor, una ventana de editor, sin nombre, todavía no la he nombrado, pero ya pueden ver que me aparece la pestaña de editor y también se me aparece en el Publish, el View. En este caso nos va a interesar estar aquí, ¿ok? Entonces, ahora ya tenemos las ventanas generales básicas del editor de MATLAB, ¿no? Para trabajar en MATLAB. Tenemos el editor, el current folder, command window, el workspace y el command history. Este no es tan necesario, pero bueno, puede que sí en algún momento que necesitamos revisar alguna cálculo o una función que utilizamos anteriormente. Ok, entonces ya logramos cargar el editor, tal y como se muestra aquí en la figura. Para trabajar en MATLAB eh, es necesario generar archivos. Y estos archivos se dividen en dos grupos grandes, que son uno los scripts y otro las funciones. El primero, que se conoce como scripts, son archivos que solo siguen instrucciones y no devuelven datos. El otro son las funciones. Esto es importante tenerlo claro, dado que más adelante vamos a ver que se pueden presentar ciertos problemas o confusiones, pero es importante tenerlo claro. Estamos ahorita hablando a nivel de archivos.
Entonces existen dos. Este otro de las funciones corresponden a archivos que reciben parámetros y devuelven datos y tienen una estructura según el tipo mostrado. Estas funciones siempre van a iniciar con la palabra function, luego abren paréntesis cuadrados, va una variable, que son variables de salida, igual el nombre que uno le asigne a la función, en este caso se está poniendo, por ejemplo, una función Horner, que es un método numérico, y que requiere dos parámetros de entrada, coef y c. Estos van en paréntesis redondos. Ya más adelante vamos a entrar a esto a detalle. Aquí lo importante es entender que existen dos tipos, scripts que no reciben ni devuelven datos y funciones que sí lo hacen. Y estos son archivos .m. Entonces, por ejemplo, si vamos a MATLAB, ok, vamos a ver entonces cómo crear un archivo de estos. Inicialmente les voy a decir que MATLAB trabaja en una carpeta default. ¿Dónde sé en qué carpeta estoy en el momento? Pues aquí me pone la línea en donde estoy trabajando. Por default, MATLAB me instaló la carpeta de trabajo de usuarios, Manuel y Documents. Estoy trabajando en esa dirección. Sin embargo, yo puedo cambiar esa dirección. Ya vamos a ver cómo. Yo inicialmente les aconsejo que puedan guardar esta ventana de editor en función de lo que vayan a hacer, si un script o una función. Vamos a comenzar realizando un script, un sencillo script. ¿Ok? Entonces, primero sería guardar este editor que va a ser pues un script. Le voy a dar save y aquí me va a pedir la dirección donde yo lo quiero guardar. Entonces, ustedes pueden crearse una carpeta donde les interese guardarlo. En este caso yo lo voy a hacer en el escritorio. Voy a crear aquí, le di clic derecho. Le voy a dar nueva carpeta y voy a guardarlo como clase 1. Y le voy a poner de nombre, aquí es donde lo voy a guardar, y le voy a poner de nombre entonces script 1. Ok. Y ojo que se van a guardar en un formato .m, dado que los códigos de MATLAB se guardan en este tipo de formato .m. Ok, entonces ya aquí se le asignó el nombre y aquí ya puedo trabajar en mi script. Ok. Inicialmente voy a hacer un pequeño script que ustedes a este momento no tienen que saber qué es lo que estoy programando, pero voy a hacer un par de cálculos sencillos. ¿Esto qué es? Bueno, pues voy a poner ciertos comandos y al lado les voy a ir explicando qué son. Ok. Inicialmente tengo entonces el comando clc, que lo que va a hacer es limpiar el command window, es decir, va a quitar todo lo que tiene el command window. Posteriormente voy a crear una variable a igual a 1. Este símbolo de porcentaje lo que me indica es un comentario. Entonces, todo lo que esté a la derecha de este símbolo de porcentaje va a ser un comentario y no lo va a leer como programación. Entonces, yo creo la variable a igual a 1 y la variable b igual a 4. Y aquí escribo entonces variable b. Y la variable c va a ser entonces la suma de ambas, a más b. Y como comentario le pongo suma de A y B. Esto hasta el momento puede hacérseles un poco trivial y fácil de entender, ¿no? Pero es para que vean esa diferencia entre un script y una función. Ok, entonces este sería mi primer script pequeño, ¿no? Y le voy a dar guardar. Ya lo guardé y para que esto se ejecute le tengo que dar correr. Simplemente vengo aquí y le doy correr. Me va a decir que si quiero cambiarme de folder, ¿por qué? Porque estoy en este folder ahorita, en de usuarios, Manuel Documents, pero yo tengo que pasarme
el escritorio, a clase 1 y llegar al script 1. Entonces le voy a decir que sí, que se cambie de folder. Y con ello ya podemos ver que se limpió el command window, se crearon las variables A, B y C. En este caso quedó la variable anterior, ans, que calculamos previamente, que ahora no nos va a interesar, entonces la podemos eliminar. Ok, entonces se puede ver este sencillo paso que era hacer el cálculo de C, una suma, mediante un script. Ahora, este entonces es un archivo que en este caso vemos que no se están solicitando datos ni se están devolviendo datos, simplemente está haciendo un cálculo. Y yo en este archivo les estoy indicando cuáles son las variables. Ahora vamos a ver lo que es una función. ¿Okay? Una función, un archivo de función. Entonces aquí vieron que yo creé otro nuevo script que no tiene nombre. Inmediatamente bueno, en este caso no lo voy a guardar de inmediato para que vean un caso particular de las funciones. Es importante observar cómo debe comenzar una función. Inicia entonces con la palabra function. En paréntesis cuadrados van los parámetros de salida y esto es igual al nombre de la función. En este caso es Hornet. Vamos a hacer una función que sea una suma, similar a lo que hicimos en el script 1. Entonces, lo ideal sería ponerle de nombre suma y que reciba dos parámetros. ¿Cuáles? El A y el B. Y que dé de salida entonces una variable C. Vamos un momento al MATLAB y tomamos eso como referencia. Entonces tenemos la palabra function, ojo que aún no la hemos guardado, paréntesis cuadrados. Vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos en el script 1. Entonces, el resultado que vamos a querer que nos devuelva es la variable C, es decir, la suma. Esto es igual a la función suma. En este caso, la función se va a llamar suma, ¿ok? Y entre paréntesis cuadrados irían los parámetros de entrada, que son A y B. Ok, esta sería entonces la línea inicial con la que se van a iniciar todas las funciones. Antes de esto no puede existir nada programado en una función, ¿ok? Porque si no nos va a dar errores. Aquí es importante observar que cuando aparecen subrayados algunos de los parámetros es porque falta algo, es decir, esto si lo corremos nos va a dar un error. Entonces, para que esto, lo que nos está diciendo ahorita es que no se están utilizando los parámetros A, B y C, no se sabe qué es, porque aún no lo hemos creado. Entonces, importante, toda función lleva su end. ¿Ok? Entonces ya tenemos esta parte de la función completa. Tiene que ir cerrado con un end. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues tomamos A y B y vamos a decir que son la suma de ellos, que la suma de ellos es la variable, el resultado de la variable C. ¿Ok? Entonces ya vemos que se le quitó lo subrayado al C porque ya conocen los parámetros. En este caso, entonces, no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque estamos tomando A y B que vienen de afuera y con ello se calcula el C, que es lo que yo voy a sacar. Entonces recuerden, del lado derecho, los parámetros de entrada entre paréntesis redondos y del lado izquierdo los parámetros de salida entre paréntesis cuadrados. Es importante. Ok, ahora sí, hay que guardar esta función. Noten entonces que nosotros le pusimos de nombre suma en minúscula, todo pegado, y por default el nombre del archivo se llama igual. Esto debe ser así, tiene que tener exactamente el mismo nombre, porque si no nos va a dar problemas. Si ya yo le cambio el nombre acá, no va a poder encontrar esta función. Entonces, yo le voy a dar guardar. ¿Ok? Ven aquí entonces en el current folder, en el folder que estamos trabajando, el de llamado clase 1, donde entonces tengo el script, ojo el símbolo que le está cargando, esto siempre es un archivo MATLAB,
y una función, pero noten que le pone otro símbolo donde dice fx. Esto ya MATLAB lo entiende como una función, dado que le pusimos function. ¿Ok? Entonces estos son dos archivos de MATLAB que vamos a necesitar a lo largo del curso, pero que son distintos entre ellos. ¿Ok? Y los dos, en teoría, hacen lo mismo, pero no funcionan exactamente igual. Recuerden, el script, yo lo corro y él calcula, simplemente calcula. Voy a limpiar estas variables, que para hacer eso yo le puedo dar en el command window clear. Entonces yo aquí acabo de borrar la variable A. Si quiero borrar todo lo que esté en el workspace, simplemente le doy clear all y se eliminan entonces todos los parámetros. Entonces con ello ya limpié acá y vimos cómo se corre el script. Ahora, ¿qué pasa con la función? Al darle yo correr, me está dando un error. Dice que no son suficientes los parámetros de entrada. ¿Okay? Ahí ve. ¿Por qué? Porque en este momento yo no los he definido. Aquí no sabe ni qué es A ni qué es B. Es decir, le falta un paso más para poder correr una función. Ya vieron esa diferencia. La función, más adelante vamos a ver cómo se utiliza. Nada más quiero que sepan esa diferencia entre script y función en cuanto a los archivos. ¿Ok? Este es un ejemplo de script más grande, más desarrollado, ¿verdad? Donde inicialmente comienza con un comentario que explica qué es lo que hace y bueno, tiene sus primeros comandos, que es que limpia todas las variables del workspace, cierra todas las ventanas relacionadas con MATLAB y limpia el command window. Luego hace un cuadro de diálogo que más adelante vamos a ver cómo funciona esto y luego solicita archivos y los asigna en variables. Esto está un poco ya más avanzado, pero para que vean un ejemplo de lo que es un script. Y noten entonces que los porcentajes son siempre comentarios. Cuando hay doble porcentaje, lo divide como en un subgrupo. Notan que aparecen los primeros dos porcentajes juntos y donde vuelvan a aparecer, entonces esto sería como un subconjunto de programación o un bloque. ¿Okay? Entonces tenemos 1, 2 y 3. Eso no tiene realmente tanta importancia, pero le permite dar un orden al script. Y luego tenemos un ejemplo de función, que la función tiene los parámetros de salida, la suma y la resta. Esa función se llama ejemplo y requiere de los parámetros A y B. Entonces, inicialmente se indica, bueno, esto es un paso más, que los valores son double, A y B. Entonces, A más B va a ser el resultado de la suma, que va a estar aquí, y A menos B va a ser el resultado de la resta. ¿Ok? Entonces, este sería un ejemplo de función. Ahora vamos a ver entonces qué son las variables, cómo crearlas, ¿verdad? Entonces, la estructura principal con la que vamos a trabajar y que, bueno, yo les recomendé leer un poco al respecto son los arreglos o vectores y también las matrices, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar de lo más sencillo que son, pues, las variables números y los strings. Ya vamos a ver qué son cada uno de ellos. Ahora voy a entrar un momento al MATLAB para que lo veamos. Voy a cerrar tanto la función creada como el script y voy a limpiar esto que está acá. Recuerden que el comando para limpiarlo es clc y enter. Ok, aquí pueden ver todo lo que he estado programando en el command history. Este fue el último que apliqué, el clc. Y bueno, voy a crear una variable numérica que es A minúscula. Entonces aquí puedo poner que A minúscula es 1, sencillamente, o B, que puede ser un número de 0.35648, punto y coma. Entonces, ustedes pueden ir viendo cómo se van a ir cargando estos resultados en el workspace. También puedo crear una variable G mayúscula, que sería 35 por A dividido entre B, por ejemplo. Y esto me da como resultado 98,18 y resto.
Entonces, bueno, aquí he estado creando variables numéricas, ¿no? Para diferente cantidad de... Bueno, la inicial es un número entero y las otras dos tienen decimales. Noten que, a diferencia de otros programas, en MATLAB no es necesario definir si es un int, si es un double. Él va a entender qué número es y bajo qué cantidad de decimales va a trabajar. ¿Okay? Entonces, eso es una facilidad del programa para la programación. Y entonces, continuando con lo que es la presentación, aquí podemos ver entonces que, a manera de ejemplo, se crearon las variables a y b y c es igual a la multiplicación de ambas, y luego disp simplemente lo que va a hacer es mostrarla en el command window. Disp de display c. Otro ejemplo de variables, bueno, aquí se muestra siempre cómo se limpia el command window, cómo limpiar la memoria, es decir, cómo quitar todas las variables de la memoria, y luego cerrar las ventanas que están de MATLAB que quedaron abiertas en caso de obtener gráficos, ¿verdad? En este caso no hemos hecho ningún gráfico hasta el momento. Otra variable puede ser un string, en este caso María. Vamos a hacer un ejemplo. Es bueno que, bueno, en caso de que lo requieran, ustedes pueden ir parando el video y ir realizando ejercicios como estos, ¿no? Entonces, en este caso vamos a crear una variable que se llama nombre, que es igual a, para que sea un string, lo que se quiera escribir o el nombre que se quiera colocar debe estar entre comillas simples. En este caso voy a poner mi nombre, Manuel. Noten que siempre pongo un punto y aparte, perdón, un punto y coma, que esto lo que quiere decir es, bueno, básicamente es por la forma en que se va a programar en los scripts y en las funciones, que si es necesario. En este caso no es necesario, pero ¿cuál es la diferencia? Vamos a verla. Si yo le pongo punto y coma, simplemente me crea la variable, ¿verdad? Que es una variable de tipo string. Aquí está. Ahora, si yo le quito esa punto y coma, él va igual, de igual forma va a crear la variable, pero me va a mostrar el resultado. Entonces, bueno, esto queda a decisión de ustedes, como lo quieran ir manejando. Yo sí recomiendo para la hora de los scripts ir acostumbrándose a lo que es el punto y coma, porque sí es realmente necesario. Ok, entonces acabo de reescribir esa variable. Y si, por ejemplo, yo quiero tomar la letra 2 de este string, de esta cadena de caracteres, y lo guardo entonces en una variable nueva que se va a llamar letra, sería igual a nombre, que es la variable creada anteriormente, ¿no? En la posición número 2. M es la posición 1 y A es la posición 2. Y de igual forma, bueno, punto y coma. Y pueden ver que la letra que se crea es, esta variable letra es la letra A, ¿no? Ese es el carácter A. Similar a lo que ocurrió en este ejemplo, que de María sacaron la letra R, ¿verdad? En la posición 3, y aquí pueden observar el resultado. Creo que no lo estoy compartiendo. Ahora sí. Vamos a ver. Ok. Ahora, ya hemos hecho básicamente sumas a este nivel inicial del programa, pero es importante indicarles que existen algunos comandos y operaciones básicas, que son la suma, la resta, la división, el producto, multiplicación y la potencia. Entonces, son sencillos de utilizar y ustedes pueden ir haciendo la prueba de cada uno de ellos. Al venirme entonces al MATLAB, vamos a hacer algunos ejemplos. Inicialmente, bueno, voy a limpiar lo que es el command window, limpio también el workspace, de nuevo el command window, y vamos a hacer unos ejercicios. T, por ejemplo, 75. P igual 22.
y A igual 10. Entonces, de aquí podemos trabajar con diferentes formas de cálculo. Y vamos a ir viendo algunos detalles que son importantes conocer en MATLAB. Por ejemplo, bueno, vamos a hacer el primer cálculo sencillo. Resultado 1 igual a, quiero que sea A por P, y a este resultado restarle T. Okay, entonces el resultado 1 lo puedo observar aquí, que es 145, u otra manera de verlo es aplicando el comando disp. Y dentro de disp yo pondría la variable resultado 1. ¿Ok? Y aquí me lo está mostrando, 145. Esto es una operación, bueno, ya conjunta, una multiplicación y una resta. Ahora veamos lo que es el resultado 2. Resultado 2, vamos a hacerlo como entre paréntesis t menos 2 por a elevado a la 2. ¿Okay? Entonces, el orden de la operación sería a se multiplica por 2, luego a t se le resta ese resultado y ese resultado se eleva al cuadrado. Resultado 2 nos da 3025. Y de igual forma, puedo mostrar ese resultado 2. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo nombro una variable de la siguiente manera? Se llama 1 variable igual a, y en este caso, por ejemplo, yo quiero simplemente multiplicar t por 3. En este caso me va a dar un error, dado que las variables no pueden comenzar con un número. ¿Ok? Entonces eso es importante de verlo. Aquí me está dando una sugerencia de que puedo poner variable es igual a esto. Entonces, si me interesa, bueno, digo, pues sí. O si no, lo cambio. Y bueno, resultado 3. Y de esta manera, entonces, hemos trabajado algunas de las operaciones y ya vimos que esto no puede suceder porque la variable no se puede generar con esta nomenclatura, ¿verdad? Iniciando con un número. Y para quitar todo esto que hemos escrito, entonces el comando clc. También, un poco para explorar este programa, si quiero, por ejemplo, cargar otra operación que yo ya haya hecho previamente, puedo venir y revisarla aquí en el command history y darle, por ejemplo, el resultado 1, doble clic. ¿Ok? Y si quiero volverlo a mostrar, le doy el segundo comando que quedó allí en la línea de la historia, ¿no? Volviendo a lo que es la presentación, bueno, ya vimos algunos de estos cálculos. Aquí hay unos ejemplos que ustedes pueden aplicar y ir corroborando estos resultados. Y aquí lo que les decía anteriormente en los correos, la importancia de manejar vectores y matrices. Rápidamente les digo que los vectores o arreglos, arrays, tienen varios nombres. Son conjuntos de datos numéricos o alfanuméricos también. En este caso nos van a interesar más que todos los numéricos porque es con lo que vamos a trabajar para aplicar los métodos numéricos. Entonces, aquí se están creando dos tipos de vectores. Un vector horizontal compuesto por tres entradas, la posición 1, la posición 2 y la posición 3, y cuyos valores son 1, 2 y 3. En este caso, noten que está entre paréntesis cuadrados y al darle, bueno, enter, va a aparecer lo siguiente. Y ahorita lo vamos a reproducir en el MATLAB. El otro tipo de vector es un vector vertical. Este es un vector horizontal, este es el vector vertical. ¿Qué es la diferencia? Que entre ellos, para el vector vertical, van divididos o separados por punto y coma. ¿Okay? Y tienen los mismos valores, 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces, pueden preguntarse que esto tiene alguna importancia. Pues sí, a la hora de hacer multiplicaciones o sumas de vectores,
va a tener ciertas implicaciones y por lo cual hay que saber si el vector va a ir vertical o horizontal. Por ello, les recomiendo entonces leer un poco sobre la álgebra de vectores y matrices y operaciones con ellos. ¿Ok? Entonces vamos a entrar un momento al MATLAB y vamos a ver cómo crear vectores. Aquí les voy a dar un tip previamente. Si yo estoy en la línea de comandos y escribo o presiono la flecha de arriba, puedo irme al último resultado al último, perdón, comando que yo apliqué. Si le vuelvo a estripar, voy a ir así sucesivamente a los comandos que yo ya he trabajado, hasta encontrar uno que me interese, por ejemplo el de limpiar la command window. En este caso es sencillo, era un comando que pude haber escrito, pero en ocasiones uno escribe una gran línea que, bueno, es mejor buscarla en el command history y así aplicarla, ¿no? Entonces, bueno, ya limpié y vamos a crear el vector v1. Como lo vimos en la presentación, creado por 1, espacio 2, espacio 3 y un punto y coma. Bueno, voy a limpiar primero todas las variables y le di arriba, arriba, otra vez, lo volví a crear, ¿no? Aquí está. Otra forma de haber creado este vector horizontal es de la siguiente manera. 1, 2, 3. Puede ser con espacio o con coma. Ok, entonces él ya reescribió el resultado y es exactamente el mismo vector. El vector v2, que es vertical, se va a crear de la siguiente manera. Con lo que es punto y coma. Okay. Entonces, si yo quiero observarlos, voy a darle un display, que el comando es disp, de v1. Lo podemos ver aquí, es un vector horizontal. Y ahora, si quiero ver el v2, podemos observar que es un vector vertical. Okay. Entonces, bueno, estos son ejemplos de vectores. Ahora, si yo quiero hacer del vector v1 un vector vertical, es decir, tomar un vector horizontal y pasarlo a vertical, lo que se debe hacer es aplicar una transposición, que en este caso es muy sencillo. Sería el vector v1, el cual se creó de la siguiente forma, 1, 2, 3. Se le va a aplicar la operación de transposición, que simplemente es una comilla simple. Y ahora, si yo lo muestro, pueden observar que es un vector vertical. Muy bien. Ahora, si yo quisiera hacer lo mismo en la inversa para el vector v2, o sea, hacer del vector v2 horizontal, lo que puedo hacer es exactamente el mismo paso. Pero como yo ya lo creé, ya creé la variable v2, no es necesario hacer este paso que estoy señalando acá. Esto sería volver a definirlo, no es necesario volver a definirlo, simplemente le digo que v2 es igual al mismo v2, pero transpuesto. ¿Ok? Y lo voy a mostrar a continuación. ¿Ok? Entonces ya se ve cómo este vector se transpuso. Son ejemplos sencillos, ya próximamente vamos a estar viendo algunos ejercicios un poco de mayor dificultad. ¿Ok? Ahora, existen vectores de vectores, por así decirlo, es decir, matrices que tienen tanto filas como columnas. En este caso, un vector puede ser una única fila o una única columna. En este caso, las matrices tienen filas y columnas de diferentes dimensiones, ¿no? En este caso sería una matriz cuya variable está asignada a una variable n que tiene dos filas, esta, y dos columnas. 1, 2, 3 y 4, tal y como se muestra en el comando. Vamos a ver cómo definirlos. M es igual a 1,
espacio 2, ¿verdad? Aquí estamos creando un vector horizontal, puede ser con espacio o con coma, y luego el punto y coma lo que hace es saltar de línea, de fila. Entonces 3, espacio y 4, y punto y coma. Entonces ya tenemos esa matriz M, display M. O bien podemos crear una matriz M mayúscula que va a ser 1, espacio 2, espacio 3, punto y coma, 4, 5 y 6, punto y coma, 7, 8 y 9. Y la matriz resultante es la siguiente, una matriz de 3 filas por 3 columnas con cada uno de sus elementos. Okay, esto es una forma de crear matrices. Vamos ahora a la presentación. Y bueno, de igual forma que como trabajamos con los números, con las variables numerales, ahora podemos hacer operaciones con los vectores y con las matrices. Entonces, aquí es la importancia de conocer un poco la parte del álgebra, de matrices y vectores. Sin embargo, bueno, vamos a ver cada una de ellas. Inicialmente, el producto o la multiplicación de vectores. Importante entonces notar que tenemos un vector v1, 1, 2, 3, y el vector v2 que tiene los mismos valores, y que para multiplicarlos, el comando es el siguiente, v1 punto asterisco v2. Esto quiere decir que va a ir multiplicando entrada por entrada cada una de los valores del vector. Es decir, 1 por 1 como resultado 1, 2 por 2, 4 y 3 por 3, 9. ¿Okay? Porque ¿qué pasa si no le pongo el punto? Lo que va a hacer es un producto punto de los vectores. Esto tiene que ver ya con el álgebra, álgebra lineal. Entonces lo que va a hacer es eso, básicamente. Va a ser una multiplicación y el resultado va a ser un único valor. Si lo que queremos es ver la multiplicación de entrada por entrada, entonces tenemos que poner este punto. ¿Okay? De igual forma, para la operación de división o cociente, sería el vector v1 punto división de v2 por la división v2, ¿no? Entonces 1 entre 1, 1, 2 entre 2, 2, 1 y 3 entre 3, 1. Lo mismo para hacer la potencia, simplemente se pone el vector v1 punto y elevado al cuadrado. En este caso va a elevar cada una de las entradas al cuadrado. 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4 y 3 al cuadrado 9. Y bueno, y la operación de transposición que ya la aplicamos anteriormente. Simplemente sería ponerle al vector v1 o al vector que estemos analizando la comilla simple. Y lo que hace es pasarlo de horizontal a vertical. Aquí tenemos una serie de funciones también aplicables perdón, se me volvió. A las matrices y vectores. Entonces, la primera de ellas es ver el tamaño que tiene un vector. Es decir, si un vector como el que hemos estado observando, v1 de 1, 2 y 3, nos indicaría entonces que el tamaño de este vector es de 3, ¿verdad? Porque tiene 3 posiciones. También se pueden crear vectores con la operación de los dos puntos. Ya vamos a ver cómo es esto. Básicamente es crear un vector que va del valor A al paso de B hasta llegar a un valor C. Es decir, podemos hacer un vector que va desde 1, cada uno, hasta llegar a 100. Entonces tendríamos un vector de 1, 2, 3, 4, 5, continúa hasta el 98, 99 y 100. ¿No? Luego, sum de A. En este caso se van a sumar todas las entradas del vector A. Y en este caso, por ejemplo, si hacemos sum de V1, vamos a sumar 1 más 2 más 3. Ahora, existe también el comando rand, que es crear una matriz de valores random entre 0 y 1, los valores, de tamaño m filas por n columnas. También tenemos el comando zeros, que lo que va a generar es una matriz de ceros. Todos sus elementos van a ser ceros de m filas por n columnas.
También tenemos el comando que puede extraer algún valor de la matriz o del vector, ¿verdad? Donde i es la posición que nos interesa. Esto sería para vectores y esto para matrices. Vamos a hacer unos ejemplos al respecto. Entonces, okay. Por ejemplo, voy a limpiar el command window y aprovechar las variables que ya creamos. Recordemos entonces que v1 es este vector. Si yo creo una variable L, que es el tamaño de este vector, me indica entonces que L es de tamaño 3, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo aplico, si quiero saber el tamaño más bien de una matriz? En este caso de la matriz M mayúscula. El comando, vamos a ponerle la variable tamaño. Bueno, otra cosa importante de aclarar aprovechando esto es que MATLAB no puede entender la letra ñ, por lo cual entonces lo que pueden hacer es trabajar con la letra n para lograr escribir una variable. En este caso, el comando para saber el tamaño de una matriz es el comando size. Y este comando va a tener dos entradas. El resultado de tamaño va a ser un vector, dado que nos va a decir el número de filas y el número de columnas. Entonces, aquí está. Nos dice que tiene 3 filas y 3 columnas. Ahora, si quiero crear una matriz random, como lo vimos en la presentación, voy a guardarlo en una variable R y creo una matriz random con valores que van desde 0 a 1, de un tamaño de 2 filas por 3 columnas. El resultado es el que se muestra acá. ¿Okay? Entonces pueden observar cómo se calculó esta matriz, ¿no? Ahora, si yo, por ejemplo, quisiera tomar esta posición, que sería para la variable R, ¿verdad? Esta matriz que acabo de crear, en la fila 1 y en la columna 2, y guardarlo en una variable que se llame posición 2, lo puedo hacer a través de este comando, que sería de la variable R, tome la posición que se encuentra en la fila 1 y la columna 2. ¿Ok? Ojo que le estoy poniendo ahora el punto y coma, no me va a mostrar el resultado a continuación, pero sí lo está creando acá. Y para mostrarlo, simplemente le doy posición 2. Entonces, de esa forma yo puedo ir obteniendo valores de matrices y también de vectores. Ahora, si yo quisiera tomar toda la segunda fila, en este caso, pues voy a poner una nueva variable que se llame fila 2, que es igual a tomar de R, la variable R. Recuerden, primero van las filas separadas y después la coma, luego las columnas. Entonces, yo necesito la fila 2 y necesito las posiciones en columna de la 1, 2 y 3. Entonces, hay dos opciones de hacerlo. Pueden poner que vaya de la 1 hasta la 3, o bien, si quiero seleccionar todos los elementos en esa fila, le doy nada más 2 puntos. Y en ese caso estoy seleccionando esta fila. ¿Ok? Entonces recuerden, bueno, pueden ir desarrollando estos ejercicios y si tienen dudas me los podemos aclarar durante la clase del miércoles. Entonces, para que lo recuerden. ¿Ok? Ya vimos un poco de estos comandos, pueden ustedes meterse más a fondo y ir traveseándolos para que los entiendan mejor. Van a ser muy utilizados principalmente estos últimos tres, las de los tamaños también, tanto de vectores como de matrices. Y ahora vamos a entrar a lo que son las estructuras de control. En este caso, bueno, dado que este video se va a volver un poco largo, voy a cortar ahora y voy a continuar con otro video.